Hoy tenemos con nosotros a Aurelio Vargas. Aurelio Vargas es profesor en la Universidad de Dublín, en UCD, y hoy está con nosotros en el Instituto Cervantes de Dublín para hablarnos de los entremeses de Cervantes, entre otras cosas. Bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros. Aurelio, eres doctor en Filología Románica por la Complutense de Madrid e hiciste una tesis sobre las novelas de caballería portuguesas y españolas de los siglos XVI y XVII. Hoy tus alumnos van a representar entremeses de Cervantes. Oye, ¿cómo leen y cómo se lee un entremés ahora en el siglo XXI? Bueno, pues hoy en día, en esta asignatura que tengo de Cervantes and the Spanish Golden Age, mis alumnos tienen la oportunidad de leer estas obras del siglo XVI, siglo XVII que escribió Cervantes, y creo que el resultado está siendo bastante satisfactorio porque tratan temas totalmente de actualidad, y esa es la principal esencia de las obras y de los entremeses de Cervantes. 23 de abril, refrescanos un poco la memoria y dinos por qué celebramos precisamente hoy el Día del Libro. Bueno, porque la UNESCO en 1995 decidió establecer el Día Internacional del Libro en memoria y en conmemoración de la muerte de varios escritores importantes como William Shakespeare y Miguel de Cervantes, aunque en realidad no murieron exactamente el mismo día, el 23 de abril de 1616, pero la UNESCO decidió organizar este evento, este día, para conmemorar el libro. Miguel de Cervantes tuvo una vida muy azarosa, muy novelesca. ¿Qué episodios, tú que eres un conocedor de la obra de Cervantes y de su vida, qué episodios de su vida crees que han influido más directamente en sus obras? Bueno, hay muchos aspectos, pero yo me quedaría sobre todo con su experiencia en la cárcel. No solo en Argelia, en esos 5 años de cautiverio que estuvo en Argelia de 1575 a 1580, sino también su experiencia en la cárcel en España, que le trajo bastante desencanto, y toda esa experiencia está reflejada en su obra literaria. No se puede entender la obra literaria de Cervantes sin conocer su biografía. A Cervantes se le conoce sobre todo por El Quijote, una novela fantástica, pero ha dejado en la sombra muchísimas más obras y otro tipo de géneros que escribió Cervantes. ¿Qué destacarías de la obra de Cervantes? Bueno, Cervantes trató de innovar en todos los géneros literarios que trató, y participó de todos los géneros literarios de los siglos XVI y XVII. Empezó escribiendo poesía, teatro, pero no tuvo mucho éxito, entre otras cosas porque en teatro, por ejemplo, había surgido una figura, el Fénix de los ingenios, Lope de Vega, y que se estaba llevando el gato al agua, y realmente todo el mercado de la dramaturgia del siglo de oro estaba en manos de Lope de Vega. Entonces Miguel de Cervantes tuvo que convivir con ello y no tuvo el éxito deseado, y por lo tanto Cervantes tuvo que tratar de encaminar su carrera literaria hacia otros géneros literarios, y sobre todo donde más destacó fue en la novela, con las novelas ejemplares, los trabajos de Persíles y Sigismunda, y sobre todo con la primera y la segunda parte del Quijote. Hoy tus alumnos van a representar 3 entremeses de Cervantes, pero antes de hablar de ellos, cuéntanos un poco qué son los entremeses. Los entremeses, cuyos antecedentes están en los pasos de Lope de Rueda, un autor que conocía bastante bien Miguel de Cervantes, eran pequeñas obras de teatro que se representaban en los descansos de las grandes comedias del siglo de oro. Mitad de cada acto se representaba, en los descansos de cada acto se representaban estos entremeses, que tenían una longitud bastante breve, trataban temas bastante actuales. Los protagonistas eran personajes de baja ralea, de condición social baja, tenían un efecto cómico y se caracterizaban, como digo, por su brevedad. A pesar de que los entremeses de Cervantes tienen una calidad literaria excelente, ninguno se representó en vida de Cervantes. ¿A qué fue debido?
Sí, Cervantes llegó a publicar sus 8 comedias y 8 entremeses, en cuya primera edición aparece el subtítulo de Nunca representados, aunque no es del todo cierto porque llegaron a representarse 3 comedias de Cervantes, pero Cervantes, como digo, tuvo la mala suerte de coincidir en el mismo periodo que Lope de Vega, y Lope de Vega era el gran autor de teatro por antonomasia en este periodo, y las obras de Cervantes, muchas de las cuales tienen un carácter bastante innovador, como podremos ver esta tarde, con el retablo de las maravillas y con el vizcaíno fingido. Vemos elementos innovadores que el público del Siglo de Oro pues no aceptó de buen grado, y por lo tanto fueron obras que los principales representantes de teatro pues no aceptaron. ¿Cervantes se resintió en algún momento de que sus obras no tuvieran éxito? Bueno, sobre todo en algunos momentos parece sentirse un poco frustrado por esa incapacidad de llevar sus obras a las tablas del Madrid de entonces. Y hay muchas referencias y de hecho hay una cierta enemistad entre Lope de Vega y Miguel de Cervantes, precisamente se puede interpretar por esa incapacidad de Cervantes de superar el ingenio de Lope de Vega, que es el gran monstruo del teatro del Siglo de Oro. Hoy vamos a ver el retablo de las maravillas, el vizcaíno fingido y el juez de los divorcios. ¿Cuál es tu preferida y por qué? Pues yo me quedaría con el retablo de las maravillas, una obra que refleja a la perfección el mundo barroco, el mundo del siglo XVII, en donde se puede ver ese juego que utiliza Cervantes del teatro dentro del teatro, en donde los personajes tienen que fingir que ven esas maravillas que se representan en este retablo de las maravillas, precisamente para esconder sus orígenes, porque las personas que son capaces de ver esas maravillas solo eran personas que eran cristianos viejos, es decir, que no tenían mezcla de sangre judía ni de sangre musulmana, y por lo tanto refleja a la perfección esa concepción de la sociedad del Siglo de Oro. Y que también se podría aplicar perfectamente hoy, lo que no vemos. Cuando hablamos de Cervantes, automáticamente casi todo el mundo piensa en el Quijote, y automáticamente todo el mundo piensa, uy, qué horror, ¿cómo lo voy a leer tantas páginas? Si tuviésemos que adentrarnos en la lectura de Cervantes, ¿qué libro nos recomendarías y por qué? Pues yo recomendaría, ahora que se cumplen prácticamente 6 meses de la muerte de uno de los más ilustres cervantistas del siglo XX, Martín de Riquer, pues recomendaría cualquiera de sus ediciones y cualquiera de sus aproximaciones al Quijote. Martín de Riquer es uno de los hispanistas y romanistas más importantes del siglo XX, y yo recomendaría cualquiera de sus obras porque sirven para introducirse en el mundo cervantino y en el mundo del Quijote en particular. Aproximación al Quijote, por ejemplo, que es un libro breve y que además, como tú dices, reeditado en multitud de ocasiones, y porque es preciso y está escrito con una prosa bastante elegante y muy fácil de entender. Y aproximación al Quijote, una forma de llegar al Quijote, y luego tú te quedarías con entremeses, con las novelas, con las poesías. ¿Qué es lo que te gusta más de la obra de Cervantes? Bueno, hay novelas ejemplares como El licenciado Vidriera, Rinconete y Cortadillo es una novela fantástica, pero sobre todo si hay que quedarse con una obra, me quedaría por supuesto con las 2 partes del Quijote. Hiciste una tesis doctoral sobre los caballeros de los siglos XVI y XVII, los caballeros andantes. ¿Hay caballeros andantes en el siglo XXI? Sí, hombre, sí que hay, no en el mismo sentido como existían en la Edad Media, en el siglo XVI, pero sí, los valores caballerescos de cortesía, de gentileza, etcétera, pues esos valores todavía siguen vigentes, y por lo tanto sí, todavía quedan caballeros. Hoy había un chiste gráfico en El País en el que Forges imaginaba a Cervantes tuiteando, y él tenía su propia versión de lo que tuitearía Cervantes. ¿Tú te imaginas a Cervantes tuiteando?
Por supuesto, porque Cervantes en su época leía todo lo que caía en sus manos y por supuesto que Cervantes estaría participando de todas estas nuevas tecnologías y estaría a la orden del día de estas redes sociales que existen hoy en día. Seguramente tuitearía que hoy tus alumnos van a representar estos 3 entremeses y estaría contentísimo. Aurelio Caballero del siglo XXI, muchísimas gracias por esta entrevista y hasta siempre. Gracias.